Hola, pues en este vídeo vamos a ver los ejercicios del tema 2 de Física y Química del primero de bachillerato, que es el tema de enlace químico. Ejercicio 1. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas, verdaderas o falsas. Los gases nobles se presentan en la naturaleza como átomos aislados. Esto es verdadero. Los electrones de valencia son los que se encuentran en el primer nivel. Esto es falso. Los electrones de valencia son los que se encuentran en el último nivel. La energía de disociación es la energía necesaria para formar un enlace de entre dos átomos. Esto también es falso. La energía de disociación es la energía necesaria para romper un enlace. Una vez se ha dado el enlace, llamamos distancia de enlace a aquella en la que el sistema es más estable. Esto es verdadero. Los elementos metálicos no pueden establecer enlace químico con los elementos no metálicos. Esto es falso. Justamente el enlace entre elementos metálicos con no metálicos sería el enlace iónico. 2. Dados los siguientes elementos AZ17, BZ11 y CZ12, razona qué afirmaciones son correctas, A, B o C. En la A me dice si actuará en compuestos covalencias con valencia 1. Pues A, que es Z igual a 17, hacemos la configuración electrónica, me da en su última capa 3s2, 3p5, se trata de un no metal que para completar su nivel necesita un electrón, por lo que su valencia es 1. En el B, que me dice si formará compuestos iónicos, hacemos la configuración, me da 2p6, 3s1, se trata de un metal, por tener un electrón en la última capa, perderá este electrón y por tanto puede formar compuestos iónicos. Y el C, que me pregunta si formará compuestos covalentes con valencia 2, hago la configuración electrónica, me da 3p6, 3s2, es un metal, por tener dos electrones en su última capa, formará compuestos iónicos perdiendo dos electrones. Así que sí que su valencia es 2. 3. Indica la covalencia de cada uno de los elementos implicados en los siguientes compuestos, a partir de sus estructuras electrónicas. Me dan el flúor, el nitrógeno, el dióxido de carbono, el ácido clorhídrico, el cloruro de hidrógeno y el agua. ¿Se formarán enlaces múltiplos en algún caso? El F2, cada flúor tiene estructura 1s2, 2s2, 2p5, así que como cada uno necesita un electrón para completar su octeto, lo compartirán, así que la covalencia será 1. En el N2, cada nitrógeno tiene estructura 1s2, 2s2, 2p3. Así que como cada uno necesita 3 electrones para completar su octeto, los compartirán formando 3 enlaces, es decir, un enlace triple, covalencia 3. El CO2, el carbono tiene estructura 1s2, 2s2, 2p2 y cada oxígeno 1s2, 2s2, 2p4, así que la covalencia de cada oxígeno será 2, comparte 2 electrones cada uno, mientras que la del carbono será 4. Necesita 4 electrones, por lo que compartirá 4. Formarán 2 enlaces dobles. El cloruro de hidrógeno, el hidrógeno es 1s1, el cloro 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, así que el primero, el hidrógeno, tendrá una valencia de 1, compartirá su electrón, mientras que el segundo necesita también un electrón, con lo cual la valencia también será 1. En el agua, cada hidrógeno tiene estructura 1s1, mientras que el oxígeno 1s2, 2s2, 2p4, así que el hidrógeno comparte su electrón y el oxígeno necesitará 2, uno de cada hidrógeno. 4. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Un elemento es más electronegativo cuanto más a la izquierda y abajo está en la tabla periódica. Eso es falso. La electronegatividad es más alta hacia la derecha y hacia arriba. Las fuerzas intermoleculares son las fuerzas electrostáticas de tipo atractivo que ejercen entre sí las moléculas covalentes. Esto es verdadero. El enlace metálico se da entre un elemento metálico y otro no metálico. Esto es falso. El enlace metálico se da entre átomos del mismo metal.
Los enlaces de tipo metálico dan como resultado estructuras muy compactas que en redes cristalinas. Eso es verdadero. Los metales son sólidos a temperatura ambiente excepto el mercurio. También es verdadero. 5. ¿Cuál es la razón por la que los gases nobles reciben también el nombre de gases inertes? Bueno, la razón es que son gases que difícilmente reaccionan con otras sustancias químicas. En un principio se pensaba que eran incapaces de reaccionar, pero en la actualidad se han encontrado algunos compuestos químicos de estos gases a determinadas condiciones de presión y temperatura. 6. ¿Por qué el cloro, cuando se une con el hidrógeno o con el sodio, forma compuestos químicos de propiedades muy diferentes entre sí? El cloro reacciona con el hidrógeno para originar cloruro de hidrógeno, mientras que con el sodio forma cloruro de sodio. El cloruro de hidrógeno tiene propiedades químicas muy diferentes al cloruro de sodio, por lo que debe esperarse que la razón esté en la distinta forma de combinación que tiene el cloro con el hidrógeno y el sodio. Es decir, con el cloro con el hidrógeno tiene enlace covalente y con el sodio tiene un enlace iónico. Dados los siguientes compuestos, fluoruro de sodio, metano y metanol, indique el tipo de enlace, ordene de menor a mayor según su punto de ebullición y razone la respuesta, y luego justifique su solubilidad o no en agua. En el apartado A, el fluoruro de sodio está formado por un metal y un halógeno, un no metal, o sea que es un enlace iónico. El metano está formado por dos no metales, un átomo de carbono y 4 de hidrógenos, y se unen compartiendo el carbono un par de electrones con cada uno de los átomos de hidrógeno. Así que es un enlace covalente. El metanol, el CH3OH, el átomo de carbono se une, igual que en el caso anterior, a 3 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno de forma covalente. Además, el cuarto átomo de hidrógeno se une también covalentemente al átomo de oxígeno. Apartado B. El metano es un gas, por lo que su punto de ebullición es extremadamente bajo. El metanol es líquido. Debido a la polarización del enlace oxígeno-hidrógeno, tiene fuerzas intermoleculares, por lo que se necesita dar más energía para pasarlas a estado gaseoso. El fluoruro sódico es sólido, es un compuesto iónico y tiene un elevado punto de ebullición, así que el orden de mayor a menor de punto de ebullición será fluoruro de sodio mayor que el metanol mayor que el metano. Apartado C. El metano es una sustancia covalente apolar, o sea que es totalmente insoluble en agua. El metanol, al tener el enlace OH polarizado, sí que es soluble en agua, y el fluoruro sódico, como es un cristal iónico, también es soluble en agua. Explica el enlace entre el potasio y el oxígeno en el óxido de potasio y el existente entre el bario y el bromo en el bromuro de bario, sabiendo que ambos son compuestos químicos de carácter iónico. El óxido de potasio es K2O, de forma que lo que ocurre es que dos átomos de potasio se ionizan, pierden 2 electrones y el oxígeno gana 2 electrones y se forma el ion O2-. En la realidad, K2O es 2 de K más O2-. El bromuro de bario es BaBr2, de forma que lo que ocurre es que el bario también pierde 2 electrones que capta la molécula de bromo para dar 2 de bromuro. 9. ¿Pueden existir enlaces iónicos entre átomos de un mismo elemento químico? No, pues uno debe dar electrones a otro y entre átomos del mismo elemento químico esto no puede ocurrir. Mediante el diagrama de Lewis se explica la formación de las moléculas que ponen a continuación. Empezamos con la primera, que es el monóxido de carbono. Pongo la estructura de Lewis del carbono, la del oxígeno, y lo que ocurre es que comparten 2 pares de electrones y me daría C doble enlace oxígeno.
El dióxido de carbono necesita un átomo de carbono, 2 de oxígeno, así que el carbono compartirá 2 pares de electrones con cada oxígeno y tendrá 2 dobles enlaces. El C, que es el metano, es un átomo de carbono con 4 de hidrógeno. El carbono comparte un electrón con cada hidrógeno y el hidrógeno se queda con 2 pares de electrones, que es lo único que puede tener. En el D, el cloruro de hidrógeno, el hidrógeno comparte su electrón con el cloro para que el cloro tenga 8. Y en el amoníaco pues pasa lo mismo, cada hidrógeno comparte un electrón con el nitrógeno para poder que el nitrógeno tenga 8 electrones en su capa. 11. ¿Por qué el hidruro de selenio tiene una mayor temperatura de ebullición que el hidruro de azufre y ambas temperaturas son menores que la del agua? Los hidruros de selenio y azufre no forman enlaces por puentes de hidrógeno y por eso tienen temperaturas de ebullición menores que la del agua. La temperatura de ebullición del hidruro de selenio es mayor que la del de azufre porque tiene una masa molecular mayor. 12. Si el agua tiene un valor tan pequeño de su conductividad eléctrica, ¿por qué hay que evitar tocar instrumentos eléctricos como un secador de pelo o un enchufe con las manos mojadas? Porque aunque el agua tiene un valor pequeño de conductividad eléctrica, contiene sales disueltas, que son electrolitos que favorecen la conductividad eléctrica. Y entonces son lo suficientemente capaces de provocar accidentes eléctricos que pueden ser dañinos para las personas. 13. Una disolución acuosa conduce la corriente eléctrica porque las moléculas de agua tienen dicha polaridad o porque existen cationes y aniones que transportan la corriente eléctrica. El agua puede ionizarse de forma débil. Una molécula de agua puede dar H+, más o H-, y dichos iones son los responsables de la conductividad eléctrica aunque sea baja. 14. Explica por qué una disolución de hidróxido sódico al 50% es menos conductora de la electricidad que otra del mismo electrolito al 5%. Y la conductividad disminuye al aumentar en exceso la concentración de iones, pues cuanto mayor sea el número de iones en disolución, más se dificulta la movilidad de los mismos y a menor movilidad, menor conductividad. 15. Un enlace entre dos átomos requiere a. Que los átomos sean iguales, b. Que los átomos sean diferentes, c. La estabilidad de la especie resultante sea mayor que la de los átomos por separado, d. Los átomos que forman el enlace tengan el número elevado de electrones. Selecciona y justifica entre los enunciados anteriores las respuestas más adecuadas. La A es falsa, pues aunque puede tener lugar, no es una condición necesaria. La B también es falsa, pues aunque también puede tener lugar, fundamentalmente en los compuestos iónicos, tampoco ello es una condición necesaria. La C es correcta, pues la razón de que se origine un enlace químico está en que la especie resultante debe ser más estable que los reactivos de partida. La D es falsa. En el enlace covalente, el enlace tiene lugar por pares de electrones y tanto en el enlace iónico como en el covalente, la especie resultante no tiene más electrones de valencia que los que aportan los átomos que se enlazan. 16. El cloruro de un elemento X tiene una temperatura de fusión de 722 grados centígrados. Es soluble en agua y tanto su disolución acuosa como el cloruro fundido son buenos conductores de la electricidad. Indica qué tipo de enlace tiene dicho cloruro. Por sus propiedades se puede concluir que es un compuesto químico de naturaleza iónica. Si representamos su fórmula química como XClN, entonces en disolución acuosa o fundido tiene lugar que XClN da lugar a XN+, más N de Cl-. La formación de dichos iones en disolución o en estado fundido es lo que origina las propiedades conductoras. La elevada temperatura de fusión
es debido a que la estructura sólida del cloruro es muy compacta y se necesita una temperatura muy elevada para desmoronar dicha estructura. (17) Explica con ayuda de los diagramas de Lewis la formación de los compuestos iónicos siguientes. El primero es el óxido de calcio. El calcio tiene 2 electrones de valencia en su último nivel energético y el oxígeno 6, como veis ahí en la figura. Como el óxido de calcio es un compuesto químico iónico, entonces tiene lugar la formación de los siguientes iones, Ca2+ y O2-, y ahí tenéis las estructuras de Lewis. K2S. El potasio tiene un electrón de valencia en su último nivel energético y el azufre 6. Como el K2S es un compuesto químico iónico, entonces tiene lugar la formación de los siguientes iones, K2+ y S2-. Tricloruro de aluminio. El aluminio tiene 3 electrones de valencia en su último nivel energético y el cloro 7. Como el tricloruro de aluminio es un compuesto químico iónico, entonces tiene lugar la formación de los siguientes iones, el cloruro y 3 cloruros y un aluminio +3. 18. Escribe las configuraciones electrónicas de los elementos químicos de números atómicos 16 y 55 y con dicha información indica qué tipo de enlace existe cuando se unen entre sí ambos elementos químicos y rellena la siguiente tabla. Bueno, ahí tenéis la tabla que quiero rellenar, luego haré una yo aparte. El elemento químico Z16 tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, es el azufre, que pertenece al tercer periódico de la familia de los anfígenos. Tiene 6 electrones de valencia y es un no metal. El elemento Z igual a 35 tiene una configuración electrónica, la veis ahí, 6s2 en su última capa, es el cesio, que pertenece al sexto periodo y a la familia de los alcalinos. Tiene un electrón de valencia y tiene carácter metálico. Entre ambos, por lo tanto, se forma el compuesto iónico CS2S, sulfuro de cesio, y su diagrama de Lewis lo tenéis ahí. Si hacemos la tabla, el elemento químico ya hemos dicho que el Z16 es el azufre, el 55 es el cesio, el azufre pertenece al tercer periodo y al grupo de los anfígenos, el cesio al sexto periodo y a los alcalinos, el azufre tiene 6 electrones de valencia y el cesio 1, el azufre no tiene carácter metálico y el cesio sí, la fórmula del compuesto es CS2S y ahí tenéis el diagrama de Lewis del compuesto. 19. Explica con ayuda de los diagramas de Lewis la formación de los siguientes compuestos covalentes. Me dan primero el pH 3, el fósforo tiene 5 electrones de valencia y el hidrógeno 1, así que lo que ocurre es lo que veis ahí en la imagen. El fósforo comparte 3 electrones y se queda con otros 2 sin compartir. El peróxido de hidrógeno. Como el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, lo que ocurre es lo siguiente: comparte un electrón con cada oxígeno entre sí y luego otro con los hidrógenos. Y el óxido de cloro, el Cl2O, como el cloro tiene 7 electrones de valencia, lo que ocurre es que comparte un electrón con el oxígeno, cada cloro, así que el oxígeno se quedará con 8 y cada cloro también con 8. El azufre, en el ejercicio 20, forma un cloruro, el cloruro de azufre, que es un gas a temperatura ambiente. Indica el tipo de enlace que existe en dicho compuesto químico y dibuja su diagrama de Lewis. Se trata de un compuesto químico covalente entre dos elementos próximos en la tabla periódica. Son dos no metales muy cercanos y su diagrama de Lewis será el que veis ahí a continuación. 21. ¿Por qué el fluoruro de litio es un sólido cristalino mientras que el de oxígeno es gaseoso? El fluoruro de litio es un compuesto químico iónico, por lo tanto es un sólido cristalino, mientras que el fluoruro de oxígeno es un compuesto covalente, por lo tanto gaseoso. 22. ¿Cuál de las siguientes sustancias conduce la corriente eléctrica en estado sólido? ¿El CO2, la plata, el yodo o el cloro potásico?
únicamente la plata por ser un metal. El CO2 y el yodo son sustancias covalentes, nunca van a conducir la electricidad, y el cloruro potásico es un compuesto químico iónico que solo conduce la electricidad cuando está disuelto o fundido. En el ejercicio 26 me dicen que rellene el siguiente cuadro. Lo veis ahí, luego lo he hecho más grande. Bueno, vamos a primero. El bromo es una sustancia covalente apolar, el amoníaco es un compuesto químico covalente polar, el cuarzo es un sólido covalente reticular, el fluoruro sódico es un compuesto químico iónico, el cobre es un metal, el trióxido de azufre un compuesto químico covalente y el diamante una sustancia covalente reticular. Por lo tanto, si empezamos con el bromo, su fórmula de símbolo químico es Br2, tipo de enlace covalente, las fuerzas atractivas son intermoleculares entre sus moléculas, temperatura de fusión elevada no, porque es un gas, solubilidad en agua no y no es conductor tampoco. El amoníaco es covalente, tiene fuerzas intermoleculares entre sus moléculas, no tiene un punto de fusión elevado, reacciona con el agua para dar hidróxido de amonio, así que es soluble en agua, y es conductor cuando el compuesto está está disuelto en el agua. El cuarzo, el SiO2, es covalente, tiene fuerza de enlace entre los átomos, tiene una elevada temperatura de fusión, no es soluble en agua ni es conductor de la electricidad. El fluoruro sódico es enlace iónico, tiene fuerzas electrostáticas entre sus iones, tiene una elevada punto de fusión, es soluble en agua y es conductor en disolución o fundido. El cobre es un metal, tiene fuerza de enlace entre sus átomos, tiene una elevada temperatura de fusión, no es soluble en agua y sí es conductor en estado sólido. El SO3, el trióxido de azufre, es covalente, tiene débiles fuerzas intermoleculares entre sus moléculas, no tiene elevados puntos de fusión, reacciona con el agua para dar ácido sulfúrico y es conductor cuando el compuesto está disuelto en agua. El diamante, el carbono, tiene un enlace covalente, tiene fuerza de enlace entre los átomos, tiene una elevada temperatura de fusión, no es soluble en agua y no es conductor de la electricidad. 27. Me da un metal alcalino al que llamamos M y un halógeno X e indica el tipo de enlace que tienen y las propiedades generales de los siguientes sólidos: M, X2 y MX. M es un metal, por tanto el enlace que caracteriza las uniones de sus átomos en estado sólido es el enlace metálico. X, por tener 7 electrones de valencia y porque es un halógeno, tiene tendencia a alcanzar la estructura de gas noble, uniéndose cada 2 átomos de X para formar moléculas de X2, mediante la compartición de un par de electrones. Por tanto, el enlace en X2 es de naturaleza covalente y apolar. Para que X2 sea sólido a presión y a temperatura ordinarias, tiene que ser el yodo, porque el flúor y el cloro son gaseosos y el bromo es líquido. Para que estos halógenos sean sólidos se requieren unas presiones y temperaturas determinadas. MX es un compuesto químico iónico formado por M+ y X-. Las propiedades de M son las típicas de un metal, las de X2, las de una sustancia covalente apolar, y las de MX, las de un compuesto químico iónico. 28. El ozono es una variedad del oxígeno que tiene de fórmula O3. Representa mediante el diagrama de Lewis una molécula de ozono y explica la naturaleza de sus enlaces. Ahí tenéis la estructura de Lewis de una molécula de ozono. Por tanto, el ozono es oxígeno, enlace simple, oxígeno, doble enlace, oxígeno, donde el primer enlace sencillo es un enlace coordinado, pues el segundo átomo de oxígeno presta un par de electrones al primer átomo de oxígeno. Entre el segundo y el tercer átomo de oxígeno existe un doble enlace. También se podría haber puesto de la otra manera, primero el doble enlace y luego el sencillo. Es una molécula totalmente equivalente a la primera. 29. El hecho de que una sustancia cristalice, ¿quiere decir que posee un determinado tipo de enlace químico?
Pues la respuesta es que no, pues pueden existir sólidos cristalinos, metálicos y covalentes reticulares. 30. Representa mediante el diagrama de Lewis las siguientes moléculas. Bueno, la primera que me piden es el HCN, que es el ácido cianhídrico. El H tiene un electrón de valencia, el carbono 4 y el nitrógeno 5. Así que ahí veis la configuración de Lewis que queda. El HNO3, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, el oxígeno 6, el hidrógeno 1 y ahí veis cómo queda la molécula. H2SO4, que es el ácido sulfúrico, tanto el azufre como el oxígeno tienen 6 electrones de valencia y por lo tanto queda como veis ahí. Y el CF2Cl2, tanto el flúor como el cloro tienen 7 electrones de valencia, el carbono 4 y queda de la siguiente manera. 31. Las fórmulas de los hidrocarburos etano, eteno y etino son respectivamente C2H6, C2H4 y C2H2. Estos compuestos químicos tienen una unión entre los átomos de carbono. Representa dichos hidrocarburos mediante los diagramas de Lewis, sabiendo que los tres a temperatura ambiente son gases no conductores de la electricidad. Los tres son compuestos químicos covalentes y como el carbono tiene 4 electrones de valencia, entonces las fórmulas de estos compuestos las veis ahí. En el etano los carbonos comparten entre sí un electrón cada uno y uno con el hidrógeno. En el eteno comparten 2 pares de electrones entre sí los carbonos y uno con el hidrógeno, y en el etino los carbones comparten 3 pares de electrones. 32. Cita todos los tipos de enlace que se deben encontrar en un cristal de nitrato sódico. El nitrato sódico es una sal de naturaleza iónica en la que tiene lugar en disolución o en estado fundido la disociación del NaNO3, quedando Na+ y NO3-. Por lo tanto, el enlace entre el catión Na+ y el anión NO3- es iónico. Dentro del anión nitrato, los enlaces que tienen lugar son de naturaleza covalente. El nitrógeno está unido covalentemente a un oxígeno mediante un enlace doble y a otro oxígeno mediante un enlace covalente sencillo. ¿Qué diferencia hay entre las estructuras sólidas de los metales y las de los compuestos iónicos? Mientras que las estructuras sólidas de los compuestos iónicos están formadas por un conjunto de iones, cationes y aniones, las estructuras sólidas de los metales están formadas por un conjunto de átomos. El enlace, en este caso, se explica mediante la existencia de los electrones de valencia en estado libre dentro de la estructura sólida, formada por los cationes del metal. Pero en cualquier caso no hay verdaderos aniones en un metal. 34. De entre las siguientes sustancias, el óxido de sodio, el bromuro de hidrógeno, hierro, nitrógeno y tetracloruro de carbono, indica las que son conductoras en estado fundido, la de mayor temperatura de fusión y la de menor temperatura de fusión, las sustancias polares, la sustancia conductora en estado sólido y las sustancias insolubles en agua. Bueno, vamos a ver primero qué tipo de moléculas cada una. El óxido de sodio es un compuesto químico iónico, el bromuro de hidrógeno es covalente polar, el hierro es un metal, el nitrógeno es una sustancia covalente apolar. Entonces, en el apartado A, en estado fundido, solo es conductor el óxido de sodio. En el apartado B, la de mayor temperatura de fusión es el hierro y la de menor el nitrógeno. En el apartado C, la única sustancia polar es el bromuro de hidrógeno. En el apartado D, el hierro es un conductor en estado sólido. Y en el apartado E son insolubles en agua el hierro, el nitrógeno y el tetracloruro de carbono. Pues este ha sido el vídeo de ejercicios del tema 2 de enlace químico de la física y química de primero de bachillerato.
Mi nombre es Mercedes López Carvajales, os dejo la dirección de mi página web donde encontraréis más ejercicios si los necesitáis y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bien, espero que os haya servido, que os haya sido de utilidad, que os haya gustado y si ha sido así, pues darle un like. Muchas gracias.